Seguimos aquí en Ojalá y ahora la conversación es con Ramón Tejada Holguín, como todos los lunes y los miércoles. Y en estos días estamos de encuestas. Vamos de encuesta en encuesta, ¿verdad, tocayo? Así es. Y las encuestas, unos no las quieren y otros les da lo mismo porque entienden que es una herramienta. Hay encuestas y hay encuestas. Entonces, ¿para qué sirven las encuestas? Porque la gente misma se lo pregunta. Hay encuestas buenas y hay encuestas malas. Podría darse esa situación. En fin, vamos a hablar con un especialista de estas cosas. Porque tenemos una nueva encuesta ahí, probablemente más de una, claro. Bueno, en el día de hoy se publican tres resultados de sondeos o encuestas electorales. Una en el listín de Asisa, otra en el Hoy, del Centro Económico del Cibao, y la tercera en Diario Libre, de Greenberg. Y sí, es una pregunta interesante, o sea, realmente cómo uno puede evaluar que una encuesta, una firma, está dando resultados correctos. Bueno, hay elementos técnicos para evaluarlo, pero que no están de acceso a la gente. Y una forma de evaluarlo es, bueno, uno tiene o busca el acceso a los cuestionarios y los revisa. Es la forma más sencilla de poderlo evaluar. Un elemento importante en el caso de las encuestas publicadas que se debe tomar en cuenta para tomar una decisión es, primero que nada, el historial de la firma encuestadora. Por ejemplo, hay firmas encuestadoras que están ligadas a medios de comunicación cuyos empresarios o dueños de la firma viven exclusivamente de las encuestas y necesitan, más que otros, ese prestigio que tienen de las encuestas. Entonces, bueno, tú dices, hay una firma que tradicionalmente trabaja con tal medio, que tradicionalmente tiene ciertos resultados, pues podemos augurar que esa firma tiene un compromiso que decir. Pero además de eso está el cuestionario. Muchas de las firmas encuestadoras, cuando le ponen los resultados, por ejemplo, ¿cuál sería el más votado, fulano o perencejo? Es importante que uno se fije si esa firma en el cuadro o en la explicación puso la pregunta tal cual la hizo en el cuestionario, porque en las preguntas también está, como dicen, el demonio, como en los detalles. No es lo mismo que a ti te pregunten, por ejemplo, ¿verdad que usted votaría por fulano de tal? Claro. Si tú estás diciendo un sí o no, o que te digan, de los siguientes candidatos, Pedro, Juan y María, ¿por quién usted votaría? Y usted sabe que hay 6 candidatos, porque usted forzaría a una decisión. Por ejemplo, uno vio recientemente cómo en la Gallup aparece con un nivel muy alto Guillermo Moreno, y fue que a las personas le dieron 4 opciones, pero bueno, de estas 4 opciones dígala. Claro. Y bueno, como no había la opción ninguno u otro, una buena cantidad de personas eligió Guillermo Moreno, que es un método, pero no necesariamente refleja la realidad cuando tú tienes 7 u 8 candidatos. Entonces, ese otro elemento. Como decía, el historial de la firma encuestadora, pero ojo con el historial, que hay que tener cuidado. Las encuestas, cuando están bien hechas con respecto a la muestra que se ha realizado, cuando se ha hecho un buen cuestionario, etcétera, tienden a tú poder observar en los diferentes puntos en que se hacen cierta coherencia. Es decir, es muy difícil que si tú haces una encuesta en enero, en febrero, haya una modificación de 30 puntos con respecto a una intención de voto, por ejemplo, a menos que no haya ocurrido un hecho, pero tan evidente, que la gente diga, no, espérate. Entonces, si tú dices, mira, ¿cómo va a ser que hubo ese cambio si no ha ocurrido ningún hecho, si todo está normal, todos los candidatos han hecho lo mismo? Entonces tú dices, yo pongo eso en duda, porque no hay coherencia. Entonces es importante ver la línea de tiempo, las diversas encuestas que ha hecho cada firma. Y aquí advierto sobre algo, hay muchas firmas que también, que es otra forma de medir cuáles son, que han tenido aciertos importantes en los procesos electorales. Es otra forma de medir. Dice,
porque tú no tienes forma de comprobar ahora los resultados que te dan las diversas encuestas, pero al final del proceso tú sí puedes comprobar. Entonces hay firmas que han tenido acierto, pero ojo, ahí es donde viene la necesidad de ver la línea de tiempo. Muchas veces tienen los aciertos porque te han hecho 2 o 3 encuestas con cierto maquillaje, y la última del proceso te la publican más o menos como es. Y entonces ahí se presentan los resultados. Y finalmente, otro de los elementos para tú ver la probabilidad o no de las encuestas es cuando tú ves las tendencias de las diversas encuestas. Es decir, por ejemplo, en este momento hay una tendencia que no hay una sola encuesta que no la evidencia. ¿Cuál es esa tendencia? La primacía de Danilo Medina en el sistema político, medido a través del nivel de votación que obtendría, medido a través del nivel de aceptación de muchas de sus políticas, por ejemplo, como educación, en la Greenberg, la propia salud, en la propia Greenberg, medido a través del nivel de la cantidad, de la tasa de personas que dicen que el presidente debería optar por un nuevo periodo, medido a través de la cantidad de personas que dicen que se debe modificar la Constitución para que el presidente pueda optar por un segundo periodo. Es decir, todo esto es constante en la Greenberg, en la Gallup, en la Penachón. La aprobación del gobierno. La aprobación del gobierno. O sea, cuando tú ves esas recurrencias, entonces cuando tú ves picos, por ejemplo, si vemos las encuestas de hoy, ¿cuál es el pico de la encuesta de hoy que se sale? O sea, pico me refiero cuando tú haces una línea, una cosa que está muy alta frente a la otra. ¿Cuál es el pico? El pico es el casi 50 y pico % que le da Sisa a Leonel Fernández en el periódico El Listín. 50 y pico. 50 y algo, que no está en ninguna otra encuesta. Entonces, lo importante, por eso digo, es y en la anterior comparar, de Asisa, con respecto a la anterior de creo Asisa. Que tenían 40 y algo, si ahora O sea no que recuerdo la cifra. Exacto, subió cuando lo que evidencian las otras encuestas es que hay hechos que podrían provocar la baja del candidato. Por ejemplo, la Greenberg establece como el caso de el narcotraficante Quirino Ernesto Paulino le ha afectado al candidato, al potencial candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Entonces, esas serían las formas en que tú vas midiendo. Pero según algunos analistas, perdón Ramón, según vi, consideran que la alta aceptación de Danilo puede favorecer a Leonel. Mira, la alta aceptación de Danilo, lo que te están diciendo los datos de encuestas como la PEN, como la Gallup y como la Greenberg, cuando tú lo analizas, es que la alta aceptación de Danilo es que es a la inversa. O sea, primero que nada, el PLD tiene una alta aceptación debido a Danilo Medina. Entonces, esa alta aceptación que tiene el PLD debido a Danilo Medina le puede favorecer a otros candidatos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para no poner solo a Leonel Fernández. Bueno, los datos que te están diciendo las encuestas es que no es tan fácil transmitir ese nivel de aceptación. ¿Por qué? Porque cuando tú observas, por ejemplo, y eso lo hizo bien claro la PEN, hizo el trabajo, la cantidad, cuando tú le preguntas a las personas, ¿por qué partido usted votaría? Más o menos el 60% dice que votaría por el PLD. Pero cuando tú le preguntas a la persona, por persona, no por partido. Si el candidato es Leonel Fernández saca 34. Entonces, si tú dices, ¿cómo puede ser que Leonel saque 34 si es candidato cuando el Partido de la Liberación Dominicana está en 60? Eso te está diciendo que la mitad de las personas que dicen que votarían por el Partido de la Liberación Dominicana no votarían por Leonel Fernández. Ese es el hecho. Y si tú tienes ese fenómeno, ¿qué te está diciendo eso? Que no hay evidencia de que el alto nivel de aceptación que tiene el gobierno y Danilo Medina se pueda trasladar hacia Leonel Fernández. O a cualquier otro candidato. O a cualquier otro. Digo, no hay evidencia porque siempre las encuestas, que fue una de las preguntas que tú hiciste, ¿para qué sirven? Sirven para trazar estrategias. Si la encuesta te dice eso, tú podrías ensayar alguna estrategia para ver si efectivamente puede haber
alguna forma de modificar, de trasladar esa aceptación. Pero en el día de hoy, como están, dice que no. Al día de hoy, Ramón, viendo en perspectiva a las 3 o 4 firmas encuestadoras que le dan seguimiento más o menos continuo. son más, son 5, 6, sí. Sí, pero no todas tienen el mismo ranking, ni la misma credibilidad. Porque es obvio que si tú eres dueña de una de ellas, al momento de que a ti también te midan, pues resulta cuestionable también la credibilidad. Ese es otro elemento para ver la validez de una medición, de una firma encuestadora. ¿Quién es el cliente? Fíjate, cuando el cliente del medio de comunicación es un asunto, pero cuando el cliente es el político, es un candidato o un candidato, es otro asunto. Bueno, hay que sospechar por lo pronto. Entonces, ahora, para validar... Por ejemplo, hay empresas que no trabajan para candidatos. Hay empresas de firmas encuestadoras. Correcto. La GALO es una que tiene un protocolo que a los representantes de la GALO en los diferentes países se le impide trabajar para candidatos. Entonces, Ramón, antes de pasar a la pregunta que tiene Guillermo, como precisar un poco esos puntos que tú señalabas al principio, ¿no? La manera en que está elaborado el cuestionario para validar una encuesta. La manera en que está elaborado el cuestionario, la pregunta, inclusive a veces hasta el orden. El orden en que está presentado los elementos de la pregunta. Número 2, el historial de la firma encuestadora. Decías tú, ¿no? El historial de la firma. ¿Cuál ha sido su historia, su comportamiento a lo largo de determinado periodo, de toda su existencia incluso, podríamos decir, el historial. Tercero, la consistencia de los datos. La consistencia de los datos. Con respecto a las tendencias que se observan. Y incluso a otras encuestas. A otras encuestas. A otras encuestas realizadas en el mismo momento. Inclusive la ficha técnica, por ejemplo. ¿A cómo estamos hoy? Hoy estamos a... 25 de marzo. 25 de marzo, una firma encuestadora que te vaya a publicar toda una encuesta que te haya dicho que el trabajo de campo lo hizo, por ejemplo, ¿no? Entre el 22 y el 24 de marzo, tú puedes ponerla en duda. Entonces, bueno, es flash. Okay. Te hizo el trabajo de campo y ya te está dando los resultados inmediatamente. Sí. Entonces, la ficha técnica también es un elemento, y la fecha de recolección del trabajo. Por ejemplo, si a ti te publican una encuesta hoy, esos resultados no expresan el día de hoy. Esos resultados expresan el día en que se recogió la información. Por eso en la ficha técnica hay que ver. Si te dice del 1 al 5 de febrero, aunque tú la publiques hoy, los resultados corresponden a febrero. Esa era la situación en febrero, a principios de febrero, que es otro de los elementos. Y la consistencia interna de los datos. Por ejemplo, como te decía, ¿cómo puede ser que tú... un dato, si a ti te publican una encuesta que te dice que hay un alto nivel de aceptación del gobierno, del presidente, etcétera, y luego te dice que todo está mal, que no ha hecho nada, que tú dices, espérate, ¿cómo es esto? Aquí hay una inconsistencia muy grande, porque debe haber un hecho, algunos hechos, que evidencien por qué ese nivel de aceptación. Entonces, son la consistencia de los datos en cuanto a tendencia, en cuanto a otras firmas encuestadoras, y la consistencia interna de los datos. Y bueno, una cosa que no publican las firmas encuestadoras, pero que sería importante, normalmente las firmas encuestadoras deberían publicar todas, cuando se hace eso, la distribución por edad, por sexo y por región. Y tú me preguntas por qué. La distribución por edad, por sexo y por región debe publicarla porque se supone que las encuestas, cuando tú las haces, que haces una muestra, deben representar los mismos grupos de edad que hay en el país. Es decir, si en el país hay 5% del grupo de 18 años, tiene que haber 5% de 18. O si el grupo de edad es de 18 a 24 y hay 15% de gente de 18 a 24, tiene que tener 15. Entonces, ahí tú compruebas si esa distribución por edad se parece a la del padrón electoral, no a la del censo, a la del padrón electoral, porque son a los votantes que estás entrevistando. Si la distribución por sexo, es decir, si tú entrevistaste 30% de mujeres y 70% de hombres, está mal hecha. Tiene que ser más o menos mitad y mitad. Y la por región, porque según región
hay también diferentes Claro. cantidades de personas y diferentes distribuciones en esas regiones, y tiene que representarlo, que es otro elemento que te permitiría ver la validez, la calidad de los datos de la encuesta. Retomo la pregunta. Distribuido el pastel, digamos, ese que se presenta generalmente, que presentan las estadísticas, más o menos de manera consistente a cada quien se le va dando un pedazo de la torta. Pero generalmente, y más cuando se está a una cierta distancia del torneo o del evento electoral, en la torta aparece un determinado porcentaje de indecisos. Haciendo todos los cruces dados entre unas y otras y la consistencia y todo esto que hemos tomado en cuenta, solo una variación brutal de los indecisos conduciría, por ejemplo, a un pico que se le puede estar atribuyendo en una coyuntura dada a alguien o a un gran fenómeno que lo ha alterado todo, como bien has dicho. ¿En qué medida estaríamos hablando de que el porcentaje que muestra indecisión con respecto a si no a todas las variables, con respecto a algunas, cómo se corresponde en realidad con el mercado? Se corresponde ya con un determinado nivel que podría no variar de aquí a cuando fuera el proceso. Mira, depende de los escenarios. Por ejemplo, una de las cosas que dicen la mayoría de las firmas encuestadoras, prácticamente todas creo que lo dicen, que ahí no hay muchas diferencias, es que un escenario en el que se encuentre como candidato el presidente Danilo Medina, no hay prácticamente personas ni indecisas ni que voten por ninguno. Es decir, el nivel de votación sería bastante aceptable y se distribuyen, como se ha visto, en algunas, digámoslo así, para poner todo el abanico de opciones, entre 60 y 70%. Bueno, creo que la Greenberg le da 71%, entre 60 y 71% del electorado en estas encuestas votaría por el presidente Medina, y los demás se distribuyen entre los demás candidatos, con un nivel de indecisos o ninguno muy bajo. En el caso de otros escenarios, por ejemplo el escenario con Fernández, que en alguna tiene 34, que oscila entre las, excepto la única que le da, la que se sale de la media es Asisa, que le da 50 y algo, pero las otras le dan, en las últimas que se han hecho, entre 30 y 36, que es el máximo que se le ha dado. Y los otros candidatos... O entre 33 y 39. Entonces, bueno, sí, por el asunto del margen de error. Y los otros candidatos crecen un poco, porque una parte del electorado que votaría por Danilo votaría por los otros candidatos. Pero una parte muy importante de las personas salen del sistema, es decir, dicen que votarían por ninguno. Por ninguno, lo que evidencia que hay una tasa de rechazo bastante importante. Sí. Porque son gente que frente a las opciones prefiere salir del sistema electoral y no votar porque no le convence ninguna de las opciones. Pero el rechazo no es indecisión. Exacto, no es indecisión. Fíjate que casi ninguna de las firmas han publicado indecisión, sino ninguno o no sabe, que es un elemento importante. La posibilidad de que ese ninguno se distribuya como se distribuye los otros, significa que un porcentaje de ese ninguno vote por cada uno de los candidatos a medida que se acerque. Lo que se está evidenciando es que eso no es posible en un escenario sin el presidente Medina, sino que lo más probable es porque a medida que pase el tiempo, es decir, a medida que se han hecho las diferentes encuestas, este porcentaje ha tendido a crecer, lo que quiere decir que ha tendido a rechazar más las opciones que se le han presentado y que hasta ahora han cubierto todo el espectro. Sin el candidato Medina, habría una recomposición casi brutal de los escenarios finales. Mi visión, ya en este caso me salgo de las encuestas y digo, hago las inferencias sociológicas, sociopolíticas.
Mi visión es tomando en cuenta la historia, no solamente la encuesta, sino la historia del voto efectivo. En República Dominicana normalmente en las presidenciales vota entre el 65 y 75% del padrón electoral, pero en las congresionales y municipales vota el 50%, más o menos, 45-50%. Como estas elecciones son congresionales, municipales y presidenciales, yo creo que un escenario sin el presidente Medina, el voto presidencial se va a acercar a ese 45-50%, lo que quiere decir que la mitad del electorado probablemente no vote. Pero muy alto. Exactamente. El voto por los congresistas... Y habla de segunda vuelta. Y seguro que hay segunda vuelta, todos los escenarios lo dicen. Pero el voto por los congresistas, los municipales, pueden mantenerse en ese nivel histórico y será de ese punto de vista también más importante el nivel de movilización de los liderazgos locales que el nivel de movilización de las presidenciales. Como intención del voto. Obviamente que las presidenciales van a ser más importantes porque entonces, fruto de eso, se van a invertir más recursos, van a intentar conquistar más al electorado, la industria de la política se va a mover mucho más debido a esta competencia y a tratar de reencantar al electorado. Curiosidades con las encuestas, antes de que nos saquen a patadas de aquí. Ya están las oía en Brasil, por ejemplo, alguna gente diciendo que hablar de prohibir las encuestas antes de los procesos políticos, etcétera, porque hay gente a la que le provoca escozor, parece. Sí. Lo oía, ¿no?, en Brasil. Y segundo, aquí la proliferación de encuestas, todo lo contrario de lo que aquella gente quiere en Brasil, ¿no? No, aquí hubo intento también de prohibir las encuestas. Es cierto. Y sobre todo tiempo antes del día de votación. Existe, esa prohibición existe. No hacerla, pero sí publicarla. Que a mí me parece una tontería. Mira, yo siempre he dicho, el candidato, las personas que se ponen a publicar encuestas amañadas o como dicen maquilladas, pierden su dinero. Y tienen necesidad porque las encuestas no crean la realidad. Las encuestas no te modifican la decisión de las personas. Eso está comprobado totalmente. Las encuestas, como arma de lucha política, para lo único que sirve es para darle ánimo a tus seguidores, que son los únicos que te van a creer, pero no te va a crear nuevos seguidores. Así es. Es decir, es simplemente, es un asunto de una percepción, eso es gastar dinero. Yo no creo en la prohibición de las encuestas, a pesar de que realmente, y para gente que trabajamos en esto, es un problema ver que existen estos tejemanejes con las encuestas. Que se arrabaliza. Ahora, yo sí creo en la necesidad de un código de ética de las encuestas y de conseguir una institución, que puede ser una universidad de prestigio, puede ser una organización nacional, una ONG, un grupo de personas de prestigio, en la cual, por ejemplo, yo dije que una forma de tú medir si una encuesta está bien hecha o no, se depositen los cuestionarios que se han hecho. Una auditora. Sí, una firma que no necesariamente haga las auditorías, pero que obligue a las personas a cumplir con ciertos requisitos mínimos, una buena muestra, y depositar ahí la muestra que hizo, cómo fue que la hizo, la cantidad de cuestionarios que hizo, y entonces tiene que depositar esos cuestionarios ya llenos, que sea como una especie de firma auditora, que no necesariamente se haga una auditora a cada uno porque es muy costoso, pero que obligue a cada uno de nosotros a tener a alguien a quien responderle. Los referéndums son buenas encuestas. Los referendos son excelentes. Son las mejores encuestas. El referendo es un arma mucho más poderosa que una encuesta. Que una encuesta, ¿verdad? Así es. Finalmente, ¿se les debe hacer caso a las encuestas? Yo creo que sí. Es un científico. Pero no a todas las encuestas. O sea, mira, una encuesta, el valor real que tiene una encuesta para un buen político que manda a hacer una encuesta, el valor real es precisamente, primero, hacer la encuesta lo más seria posible y determinar cómo se están moviendo las variables en la sociedad dominicana, determinar el contexto, la coyuntura, para poder definir una estrategia de intervención en esa coyuntura que te sea favorable a ti. Ese es el valor primordial de una encuesta, para definir estrategias de intervención. En términos de la opinión pública, insisto, te ayuda a que tu gente se siente más tranquilo, te ayuda a que tu gente diga, oh, estamos bien,
aunque sepan en el fondo que no está bien, y a que menos gente puedan desertar quizás. O sea que tú Pero puedes no- tener tu propio Sartre Exacto. Y el Sartre te va a hacer ver bien. y te va a servir. Exacto. Sí, pero el alma tuya va a ser igualita. y si la gente te quiere o no te quiere, igualito. O sea, no hay forma de que, no hay evidencias empíricas, y cuando digo evidencia empírica es los estudios que se han realizado, no hay forma de que una encuesta haya creado una realidad. Fíjense cómo, nada más hay que recordarlo, la gente tiene a veces una memoria corta, nada más hay que recordar los procesos electorales. Como en los procesos electorales siempre hay la guerra de las encuestas, pero al final del día gana el que tiene mayor cantidad de personas que van y echan ese voto por esa Algunos persona. dicen que gana la última encuesta. Exacto. Que es la definitiva. La definitiva. Gracias por estar ahí con nosotros y bueno, si usted quiere continuar esta conversación, y yo estoy seguro que sí, que usted quiere continuarla, esta y otros temas, pues seguiremos aquí el lunes con nuestro querido Ramón Tejada Holguín. Lo que hacemos es que le convocamos desde ya, eso sí, a continuar la agenda cultural, porque creo que tenemos noche larga de los museos, Guillermo. Tenemos una gran cantidad de actividades culturales, de las cuales se va a encargar el staff de Cita Cultural. Así que espere ahí a Cita Cultural, claro que sí.